La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Hablamos de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cartaya. Reunida la Junta de Gobierno de dicha hermandad cartayera y en cumplimiento con los estatutos vigentes de la citada hermandad, deciden establecer los plazos para la presentación de candidaturas a hermano o hermana mayor y sus vocales colaboradores para la próxima romería del Rocío 2026. Hoy está con nosotros Cristina Flores, secretaria de la hermandad. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días y muchas gracias por sacar tiempo de tu tiempo y estar con nosotros. Entramos en un tiempo donde muchos se van de vacaciones, pero la Hermandad del Rocío en Cartaya en particular no para. Tenemos esas elecciones a la vista y un proceso abierto. Cuéntanos un poquito cuál es la situación después de esta nota informativa publicada en vuestras redes sociales. Bueno, pues como ya la mayoría de los hermanos, bueno, la mayoría no, la totalidad de los hermanos que tienen derecho a voto en nuestra hermandad habrán recibido en sus casas la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria para elegir al hermano o hermana mayor de la Romería 2026 y luego una nota informativa donde se especifican los plazos para la elección de ese hermano mayor. Es importante que todo el mundo sepa que hay que comprobar el censo que se publicará en la iglesia, se publicará en nuestra sede canónica, porque allí es donde podrán comprobar si pueden o no pueden votar. Y eso es muy importante porque todos los años, el día de la elección de hermano mayor, nos encontramos con gente que va a votar y que no puede votar por cualquier circunstancia. Entonces, pues desde aquí invito a que todo el mundo, en el momento de la publicación del censo, se acerque a la iglesia o se ponga en contacto, en este caso conmigo, que soy la secretaria, para comprobar que esté todo correcto y pueda ejercer su voto. Bueno, eso está marcado por los estatutos, no es nada que la Junta se invente ni mucho menos. Los requisitos que tiene que reunir el candidato se especifican en el artículo 55.3 de los estatutos de nuestra hermandad y ahí vienen recogidos. Es una serie, pues tiene que ser un hermano de pleno derecho, que eso significa que tenga más de 3 años de antigüedad en la hermandad, tiene que estar al corriente de pago, tiene que ser una persona que tenga una intervención dentro de la hermandad, que se vea en la hermandad, que tenga una afinidad con la hermandad, tiene que tener los sacramentos de la Eucaristía y de la confirmación, en fin, una serie de requisitos que tiene que reunir tanto el hermano mayor como los vocales que colaboren con este hermano mayor. El plazo para la presentación del hermano mayor se abrió el día 24 de junio, ya solo queda esta semana. El día 8 de julio, que es el martes que viene, finaliza ese plazo de presentación de candidatura. El día 9 de julio, justo el día siguiente de que finalice el plazo, se reúne la Junta de Gobierno de la Hermandad y en este caso sería yo, la secretaria, quien informaría al resto de compañeros de la Junta si hay alguna candidatura y cuáles son las candidaturas que se han presentado o o una o dos o tres o las que haya. Ese día, ese mismo 9 de julio, se comprueba que efectivamente todas las candidaturas que se presenten reúnan todos los requisitos y en el caso de que se reúnan los requisitos y no haya ningún problema, esa misma noche se hace público el nombre de los candidatos o de las candidatas que se presenten. Según seguimos con el calendario, desde el día 14 de julio hasta el día 28 de julio se expone el censo provisional. He comenzado la intervención hablando del censo porque, aunque nadie echa cuenta, porque la realidad es que muy poca gente la que va y comprueba, es súper importante. Porque, como acabo de decir, todos los años, el día de la elección, nos encontramos que estamos en la mesa, llega gente y por el motivo que sea no pueden votar, bien porque haya una fecha de nacimiento mal,
bien, claro, si está la fecha de nacimiento mal, a lo mejor no aparece en el censo. Bien porque se piensen que están al corriente de pago y no estén al corriente de pago, o estén al corriente de pago y haya cualquier equivocación, porque al final son datos que se meten dentro de un programa informático y también nos podemos equivocar. Entonces es importante que todo el mundo, desde el día 14 de julio hasta el día 28 de julio, compruebe que efectivamente su nombre aparece en el censo. Y en el caso de que su nombre no aparezca en el censo, se ponga en contacto directamente con nosotros, en este caso conmigo, para que hagamos la comprobación pertinente y si hay que modificar algo, se modifique. Porque el 29 de julio sale el censo definitivo. Y una vez que el 29 de julio se publique el censo definitivo, ya no hay opción a poder modificarlo. Pero no porque lo digamos nosotros, vuelvo a insistir en eso, sino porque lo marcan los estatutos de la hermandad. Y luego el gran día es el 8 de julio, viernes 8 de julio, que se celebrará pues la Asamblea General Extraordinaria, donde se votará al candidato o a los candidatos que existan. Es importante también que la gente tenga en cuenta que haya uno, haya dos o haya tres, hay que ir a votar. ¿Por qué? Pues porque para que las votaciones sean legales necesitamos un quórum, que es si no recuerdo mal, es un 30% del total del censo electoral. En este caso, tienen derecho a voto 902 hermanos de la hermandad y entonces pues se necesita un número considerable de votos. Los estatutos también marcan que si solo hay un candidato hay que votar con el sí o con el no. Entonces el quórum hay que llegar al quórum. Entonces, pues desde aquí recordarle a la gente los plazos y recordarle a los hermanos la importancia de la Asamblea Extraordinaria del día 8 de agosto y bueno, también animar desde aquí a la gente a que participen y a la gente que tenga ganas y le guste, pues que no tenga miedo y dé un pasito al frente y presente su candidatura, ¿no? Porque como yo digo, el hermano mayor lo único que tiene que tener es fe, confianza en la Virgen del Rocío y que tenga un grupito de gente que esté dispuesto a sacrificar su rocío para que él tenga un buen rocío. Y de esos hay muchos en Cartaya, grandes rocieros y rocieras que sabrían representar este cargo de cara a ese Rocío 2026. Hay mucha gente que igual están pensando o se lo plantean, si no este año, dentro de 2, para el próximo, para el que viene. En fin, cada uno tiene mentalmente pues una decisión tomada o a lo mejor está ahí en duda. ¿Por qué crees tú que tiene que echarse para adelante, decidir este es mi año y lo demás queda por venir? Hombre, porque al final pensar en el año que viene pueden pasar muchas cosas. Y si tú tienes el gusto yo no lo dudaría, vamos. Yo creo que es importante que la hermandad tenga un hermano mayor. Nosotros ya hemos tenido la experiencia de un año que no ha habido hermano mayor. No pasó nada, se fue al Rocío, se vino, todo salió muy bien. La verdad es que el pueblo se volcó con la hermandad, tuvimos muchísima colaboración. Pero bueno, sí es verdad que es una figura importante dentro de la hermandad, que al final es una figura representativa de la hermandad de cara a las distintas hermandades, a la hermandad matriz. Y bueno, creo que en Cartaya hay muchos rocieros. Yo siempre digo lo mismo, a mí me pone muy de pesar, pero a mí me parece muy fuerte que una hermandad que llega al Rocío un viernes de la entrada con 1.200 personas, no hay una persona que dé un pasito al frente. No tiene mucho sentido. Al final el Rocío es todo el año. El Rocío no es solo la semana del Rocío, ni los 3 días de camino, ni el día de la salida y el día de la entrada. El Rocío tiene mucho trabajo. Eso lo sabe bien quien ha estado en la Junta de Gobierno, en la que está ahora y en la que estuvo antes. Y al final, nosotros también necesitamos la figura de un hermano mayor. Desde tu punto de vista, como miembro, como secretaria de la Hermandad del Rocío de Cartaya, ¿cuáles crees tú que son los principales objetivos o retos que tiene que tener un candidato cuando resulta elegido? ¿Cuál es el compromiso? El compromiso es hacer hermandad. El hermano mayor tiene que tener claro que a lo que viene aquí es hacer hermandad, a servir. Porque al final el hermano mayor es el que tiene que dar el ejemplo a todos los demás. Y pues
pues a servir a la hermandad, a luchar por la hermandad, a trabajar para la hermandad, y al final todo se resume en hermandad, en hacer hermandad. ¿Qué mensaje podríamos lanzar para que esos corazones que están indecisos den ese paso? Porque sobre todo en estas primeras fechas son las más importantes. Hay que comunicar a la hermandad de Nuestra Señora del Rocío la decisión de ser candidato, de contar con esos vocales, de cumplir con que los datos estén al corriente y oficializados en vuestras bases informáticas, y de dar ese primer paso que ya sea oficializado y publicado cuando llegue su momento por la Junta Directiva de la Hermandad del Rocío. Esa invitación final, Cristina, porque hay muchos rocieros, pero como digo, hay también mucha incertidumbre en esta ocasión. Claro, pero la incertidumbre también viene muchas veces ocasionada por la falta de información. Entonces, desde aquí, pues eso, decirle a aquella persona que lo está pensando, que no lo tiene claro, que se pongan en contacto con cualquier miembro de la Junta para preguntarle qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus deberes, y un poco dislumbre un poco también cómo lo tiene que hacer, cómo no lo tiene que hacer, que hable con hermanos mayores anteriores, que ya tienen la experiencia de haber pasado por ahí, que es un año muy bonito, muy emotivo, es un año de mucha vivencia, de mucho compartir, y bueno, para una persona que se sienta rociera, pues eso al final no deja de ser parte de su forma de vida. Yo ya he dicho en muchas ocasiones aquí en la radio que al final el ser rociero es una forma de vida, ¿no? Vivir mirando a la Virgen y buscando siempre el amor de la Virgen. Entonces, al final se trata de compartir, de hacer hermandad y eso, y que no se asusten, que no tengan miedo, que pregunten, que se informen, porque muchas veces hay gente que tiene muchas ganas y a lo mejor no da el paso porque dice, me hará falta mucho dinero, tendré que hablar, es que a mí me da mucho miedo hablar, es que tendré yo gente. La Junta nunca ha dejado de la mano a ningún hermano mayor, entiéndonos. Entonces, que se informen, que pregunten. Queda una semana de plazo, el martes termina, y bueno, desde aquí el llamamiento para que la gente se eche para adelante, presente su candidatura, presente sus papeles y al final sigamos haciendo hermandad, ¿no? El día 8 es la fecha tope para este primer plazo. Vamos a recordar cómo es el proceso de presentación, el perfil rápidamente y sobre todo que no se puede presentar después de que transcurra el día 8, el día 9 o el día 10. Hay unos plazos, hay unas formas y hay que cumplirlo. ¿Cuál es el proceso? Bueno, pues el proceso electoral se abrió el pasado 24 de junio con el inicio para la presentación de las candidaturas. La presentación de las candidaturas, como he dicho, comenzó el día 24 de junio y finaliza el martes que viene, el día 8 de julio. El día 9 de julio se darán a conocer los nombres o el nombre de las personas que se hayan presentado y que cumplan los requisitos. El día 14 de julio, desde el día 14 hasta el 28, estará expuesto el censo provisional, donde todo el mundo podrá comprobar si tiene o no tiene derecho a votar. El día 29, que es justo el día siguiente, se publicará el censo definitivo. Y luego ya el día 8 de agosto se celebrará la asamblea donde se votará para las candidaturas o la candidatura que se haya presentado. Y nada más. Después hay un plazo por si alguien quiere reclamar algo, y una vez que se termine el plazo, pues ya se nombrará al hermano mayor. Que la gente se lo piense, que lo consulte con la familia, con los amigos, que si tienen ganas que no lo duden y den ese pasito al frente que es necesario. Y bueno, que todo el mundo intente, mediante el calendario que hemos puesto, pues comprobar que efectivamente tiene derecho a voto. Y nada, esperar que el día 8 que haya muchas candidaturas, que es lo que a mí me gusta, y que el día 8 pues se pueda celebrar una votación, ¿no? Bien porque haya uno o bien porque haya 20, ojalá. Esperemos que tu deseo se vea cumplido, que es el de tus compañeros también, y que esas elecciones en este primer plazo pues avanzamos, que se abrió el 24 de junio y que finalizaría el próximo martes
8 de julio de 2025. Cristina Flores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir con todo tu pueblo y tus hermanos rocieros esta importante noticia, y que no lo piensen, que se echen hacia adelante, que la Virgen del Rocío nunca les dejará y le guiará siempre en ese camino que culminará con ese día grande de presentación ante la Blanca Paloma ese viernes por la tarde ahí en la aldea almonteña. Gracias y buenos días. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1.